Buenas tardes a todos nuevamente. Este es la segunda jornada de la Semana del Diseño de Producción. Hemos tenido una charla anterior sobre storyboarding y dibujantes de concept artists. Y bueno, en esta semana, que es la Semana Internacional del Diseño de Producción, está bajo el impulso y el amparo de el IPD Week, que es la Semana Internacional del Diseño de Producción del Production Designer Collective. Este es un colectivo que une más de 1.200 directores artísticos, como decimos en España, diseñadores de producción de todo el mundo. Y tuvimos el año pasado el primer encuentro, que fue un encuentro presencial en Grecia, donde fuimos de muchas partes del mundo diseñadores de producción. Y este año ellos nos impulsaron y nos dieron las herramientas para que en cada país se pudiese hacer esta semana con foros, con encuentros presenciales, con proyecciones, con exhibiciones. Bueno, muy interesante. Nosotros estábamos a caballo de terminar de conformar a EDA, la asociación, y bueno, y nos pareció que esto era una buena cosa como para empezar un largo trayecto que espero que dure muchos años y que vaya cada vez acogiendo a más talentos y más acólitos. Le agradecemos a Inbal Weinberg y a Kalina Ivanov, que son las dos fundadoras del Production Designer Collective. Y bueno, y en este momento están sucediendo en 22 países un montón de foros y pueden ser que nos estén escuchando de diferentes lugares, ¿no? Depende del uso horario. Hoy nos reúne esto, el cine de época en España, decimos, ¿no? Yo estaba buscando títulos para este foro, pero me parece que más elocuente que este no encontré. Y nos acompañan un montón de profesionales que son parte de la historia del cine de España y yo creo que también del cine internacional en varios casos, ¿no? Voy a empezar a presentaros. Muchas gracias por haber venido. Tenemos a Laia Collet, que es una production designer de Barcelona que pensó en el cine viajando a la Guerra Civil Española como atrecista de rodaje en Tierra y Libertad. Ha viajado a París del 1800 con la dirección de arte del perfume, a la Revolución Cubana con Che el argentino, al gueto judío de Varsovia con Love Gets a Room, a la Revolución Sandinista de Nicaragua con Carla's Song, a la República Española con Talk of Angels, a la desintegración de la Unión Soviética con Sergio y Sergei, y ha participado en la ambientación del Egipto de Moisés con Exodus, y también viajado al futuro diseñando Eva. Muy linda tu presentación, bienvenida, Laia. Seguimos con Marta Blasco, tiene más de 30 años en el mundo del cine. Ha trabajado en producciones dirigidas por reconocidos directores como Ricardo Franco, Imanol Uribe, Pilar Miró, José Luis García Sánchez, Pedro Almodóvar, Vicente Aranda, etcétera, etcétera. Ha hecho muchas películas en las que ha participado, de las que ha participado fueron galardonadas con importantes premios como Belle Époque, Oscar a la mejor película extranjera, y Tirano Banderas, Días Contados, El perro del hortelano, La sombra de la ley, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años imparte clases en la ECAM. Luego Marta nos va a ilustrar más con tu trayectoria. Bienvenida, Marta. Tengo que decir que no pueden estar presentes ni Benjamín Fernández, porque tenía otro compromiso, y Óscar Sempere también al último momento tuvo que irse de scouting con los franceses, por eso no está en este panel, pero nos hubiera encantado. Juan
Juan Botella ha escrito algo que lo voy a leer tal cual porque me ha hecho mucha gracia y es: mediados de los años 80 estudiaba ciencias económicas y en cuanto aprendí que la economía era la ciencia que estudiaba los recursos escasos, decidí aplicar mis conocimientos al cine español, casi siempre tan escaso en ellos. Hizo Belle Époque, La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, A los que aman, de Isabel Coixet, entre otras. Esto lo puse yo, Juan, porque no habías nombrado nada de trayectoria. Muy bien. Tenemos a Josep Roussel, de Trem, Lleida. Se introduce en el cine de la mano de Francesc Bertriu, con Furia Española, y desde entonces, fuera de alguna incursión en el teatro y la publicidad, se ha ido trabajando con muchos directores españoles, como Vicente Aranda, con el que tuvo una trayectoria continuada de unas 15 películas, Juana la Loca, por ejemplo, Libertarias o Tirant lo Blanc, esto te lo agregué yo también, Josep, y ha hecho películas de época también con El maestro que prometió el mar, que está por estrenarse, ¿no es cierto? Ya nos hablarás un poco más de ello. La educación de las hadas y la lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda también. Y por último, voy a presentar a Ana Alvar González, que empezó en el cine muy joven, trabajando con Gerardo Vera e Yvonne Blake, dos grandes maestros que le enseñaron y transmitieron su pasión por los decorados y el vestuario, y le abrieron las puertas para seguir trabajando con este oficio que se aprende cada día. Cada proyecto es un nuevo reto y una aventura, según Ana. Ha diseñado La noche oscura, de Carlos Saura, La Celestina, de Gerardo Vera, Pa Negra, de Agustín Villaronga, ganadora del premio Goya a Mejor Dirección Artística, primera diseñadora de producción mujer que ha recibido este premio dentro de la Academia de las Artes y las Ciencias Españolas. Bienvenida, Ana. Y dicho esto, voy a plantear una pregunta y la vais a ir respondiendo si queréis bien y si no. Es la dirección de arte en el cine de época. ¿Recreamos o inventamos el mundo de una determinada época? Ana, te cedo la palabra porque nos tienes que dejar dentro de poquito, así que adelante. Un segundo, Sí. avisaros que os he silenciado a todos porque había ruido por detrás y estaba cortándose la imagen. Y luego, por otra parte, quería comentar a todos nuestros oyentes que la manera para hacer cualquier tipo de pregunta durante el visionado, durante la reunión, es dando al botón de actividades, el iconito del triángulo, el cuadrado y el círculo, en preguntas y en respuestas. Ahí podéis hacer las preguntas que queráis y al final cuando todo el mundo termine de hablar, pasaremos a responderlas. ¿De acuerdo? Y ya todo tuyo, Ana. Gracias, Perdona. Carlota. Y recordad que tenéis los micros cerrados, ¿eh? Ana, abre tu micro para poder hablar. ¿En serio? No. ¿De verdad? No, lo tienes que hacer tú. Ay, qué pena. No, puedes salir y volver a entrar, Ana. Venga, hagamos eso. Y ya no lo silenciemos. A ti tampoco se te escucha ahora, Carlota. Perdón, que no me he dado cuenta. ¿El resto podéis encender vuestros micros? ¿Tenéis algún problema? Yo puedo. Bien. Yo puedo. A ver. ¿Josep? Bien. ¿Josep? Yo también, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Sí. Ay, ahora sí, ¿no? Ahora Ana, no. sí. Sí, A Ana Juan es se la lo oye única- siempre. Ana es que se fue, ahora vuelve. No, sigue. A ver, vamos a probar. Lo habíamos probado. Bueno. Quitar. No. Bueno, empecemos con Laia. Laia, mientras Ana soluciona este tema. Bueno, la pregunta era si recreamos o inventamos, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, yo creo que hablar de pelis de época es una generalización, ¿no? Dentro de pelis de época, bueno, yo voy a hablar a partir de de mis experiencias, ¿vale? Así puedo como ilustrar un poco. Pero bueno, el planteo, el punto de partida,
primero es de qué época, en qué época nos estamos situando, ¿no? Porque hay épocas que nos proporcionan una cantidad de información, pues porque la fotografía ya es una herramienta cotidiana y tenemos mucha documentación que nos permite dar referencias más reales, ¿no? O sea, yo estoy hablando de, por ejemplo, cuando yo he hecho El Argentino o cuando he hecho La Guerra de Nicaragua. Son películas que pretenden retratar de una manera fiel una historia. Entonces el director, aún y tomando su punto de vista, que siempre es una cosa parcial, intenta ser fiel a una realidad, se esfuerza por eso. Otra cosa es cuando partimos de películas de época que no pretenden contar un momento histórico, sino que cuentan un cuento ubicado en una época concreta. Por ejemplo, en el caso del perfume, era eso. Es una historia ubicada en el siglo XVIII, en el París del siglo XVIII, pero es anecdótico un poquito. O sea, el París del siglo XVIII nos ayuda, ¿no? a mostrar de una manera los olores, la putrefacción, la suciedad, que es lo que queremos contar el olor. Pero entonces hay la fidelidad con la realidad por dos razones, pues porque no hay tanto interés histórico y el segundo la razón es que no hay tanta documentación histórica. O sea, en París del siglo XVIII todavía tenemos pinturas, tenemos grabados de donde alimentarnos, pero siempre son a partir de artistas de una clase social muy concreta, de una clase cultural muy concreta, o sea, que nos dan una versión de la realidad pues limitada, ¿no? Comparándolo con cuando estamos en Chile argentino, que hay cámaras de fotografía por todos lados, ¿no? No te digo cuando nos viajamos ya a Éxodus, donde yo tuve un papel secundario, pero estamos viajando al 3000 antes de Cristo, o 2000 y pico antes de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos de allí? Pues entonces nos toca inventar muchísimo más, por dos razones. Primera, Éxodus también, bueno, cuenta un momento bíblico, o sea, una historia bíblica, sí que se pretende ser fieles a la realidad, pero es que tampoco se puede, ¿no? Porque no hay la fuente donde alimentarse, ¿no? De esa realidad. Entonces, yo creo que inventamos o recreamos depende por dos razones. Una, si tenemos la suficiente fuente de información para recrear, y segunda, si hay ese interés de recrear, porque muchas veces no lo hay. Es simplemente una excusa de ubicarnos en un espacio, en un entorno, por X razones. Entonces, las dos cosas, ni una ni la otra, juegan. Y luego que recrear, claro, siempre tenemos esa mirada, ¿no? Esa mirada filtrante del punto de vista, ¿no? Del punto de vista que ha escogido ese guión, que ha escogido ese director, ¿no? La historia se cuenta, pues, sesgada, ¿no? Siempre. Exactamente. Bien, le vamos a dar la palabra a Ana ahora y seguimos luego con más cosas. ¿Qué tal, Ana? No, estaba contándonos Laia, si la pregunta que yo puse es un poco si inventamos o recreamos cuando estamos haciendo cine de época. Sí, estaba escuchando a Laia y estoy totalmente de acuerdo. Es que depende, hay veces que no tenemos ni siquiera la posibilidad de documentarnos y de recrear. O sea, tenemos que hacer algo mucho más imaginativo. Perdón. Pero generalmente también tendría que ver con el tipo de película que haces. Es una película sobre un personaje histórico e intentarás ser mucho más fiel a todo lo que conlleva la historia, porque es la historia de alguien. En cambio, en una historia, por ejemplo, como Pa Negra, que es una novela y que tiene muchas connotaciones mágicas, pues te puedes permitir muchas más libertades, ¿no? Aunque exista, como en Pa Negra, hay fotografía, hay montones de documentaciones, pero allí realmente nosotros volamos y nos dejamos llevar muchísimo. En cambio, en La Celestina era más complicado conseguir documentación, sí que existe, porque hay pintura y, bueno, puedes buscar un poco en archivos, pero también en La Celestina, con Gerardo y con todo el equipo, decidimos hacer una película muy volátil y muy personal. Lo que hicimos fue que el mundo de Juan Diego era un mundo, de Calixto, era un mundo súper medieval, en cambio el de Melibea era un mundo muy renacentista. Es verdad que los periodos en la historia se funden, se unen y conviven, pero en este caso, desde el primer momento, decidimos saltarnos un poco la norma y hacer dos mundos muy diferentes. Yo creo que la ventaja es que el cine, a partir del momento que te creas la historia,
pues es difícil, a no ser que metas de pronto un paquete de Marlboro, cosa que en principio no lo haríamos más que por risa ninguno de nosotros, pero si no, nadie va a estar ahí con el puntillo puesto, ¿no? Puedes permitirte ciertos lujos y ciertas licencias, yo creo. Claro. Tú hoy me nombraste otra película que yo no, cuando te presenté no la dije, que es Incierta Gloria. Sí. En ese caso, Es otra película de Agustí, también de Sí. la misma época, y sí, otra pequeña joyita de nuestra Agustinet, una joyita. claro. Qué privilegio haber trabajado con él, muy bien. Lo sabes bien. Le echo en falta todos los días, todos los días. Claro, claro. Muy bien. Y Marta, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando? Pues un poco lo mismo que dicen ellas, que depende mucho de cómo se quiera contar la historia, qué director es, cómo, no, a veces es una recreación. En El perro del hortelano, por ejemplo, bueno, era de época, pero para nada íbamos como si fuese un documental, buscando las piezas exactas y que todo fuese estrictamente de época. En otras, en El Rey Pasmado, sin embargo, sí que íbamos mucho más precisos. Es que depende muchísimo del lenguaje, de pues lo que decía Ana, de que sea más o menos una fábula o que sea una película estrictamente histórica. Y a la hora de documentarse, pues también, aparte de haber más dificultades según la época, bueno, pues hay otros medios que no solamente son los cuadros o la literatura. Hoy en día hay mogollón de documentales, están descubriendo muchísimas cosas nuevas. Hasta sabemos lo que ha comido un hombre de la prehistoria porque analizan sus huesos. O sea, cada vez vamos teniendo mucha más información sobre todo lo que hace unos años no era muy complicado de encontrar o ni siquiera existía. Sí, qué bien eso, ¿no? Bueno, eso después hablamos dentro de un ratito de las fuentes de inspiración también, de dónde vamos a buscar la documentación. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Tú inventas o recreas o haces las dos cosas? Yo me lo invento casi todo, Muy bien. pero quiero decir, en las películas de época, aparte de lo nuestro, que es el fondo y eso, es muy importante y te da la época de verdad, es el vestuario de la película. A mí me parece que en las películas de época normalmente siempre están nominadas al mejor vestuario. O sea, quiero decir que si no hay un buen vestuario, eso no lo levanta nadie. O sea, es muy complicado. Ujú. Bien. O sea que ¿alguna vez diseñaste vestuario, Juan? No. No, nunca he hecho vestuario. Vale. Ok. Bien. Y Josep, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso lo mismo que lo que han dicho, lo que habéis dicho todas y todas, pues es lo que hacemos todos, ¿no? O sea, recreamos e inventamos. Dependerá, aquí se han dado varias razones, pero también puede haber una razón que inventes algo que te interesa inventar, porque, por ejemplo, en Juana la Loca salían unos excusados donde Juana paría a Carlos V. Entonces, el guionista, que era Antonio Larreta, escribió en el guión que como estaban en una fiesta en un palacio en Flandes y Juana pues tenía ganas de ir al váter, estaba embarazada ya de 9 meses y salía del salón de fiestas y iba a un salón donde había muchos excusados, ¿no? Claro, un salón con muchos excusados en la época no lo había. ¿Cómo era? No existía. O sea, había mejor en el palacio un excusado, que era el excusado del rey, de la reina. Pero este salón que escribió Larreta en el guión, pues no existía. Pues lo inventamos. O sea, Claro. hicimos como unos policlins, pero de terciopelo, con unas jamugas y unos orinales, y nos inventamos pues lo que ahora hacen cuando hay una fiesta. Cuando hay una fiesta, pues ponen policlins para que la gente pueda ir al váter, ¿no? Bueno, pues aquí de alguna forma pues inventamos algo que no hay ni documentación. Claro. Seguramente incluso los urinales que fabricamos
son originales del siglo XIX, que les llaman popularmente Don Pedro, que tienen forma de sombrero de copa, ¿no? Pues aquí nos inventamos. Claro, claro, Y otras veces recreas, ¿no? claro. Son Claro. las dos cosas. Un poco ya lo han dicho antes. Sí, depende del tono, como decían. Sí. Sí, sí. Nosotros hicimos Tiralo Blanc. Yo Sí. tuve el honor de trabajar con Giuseppe en eso y nos inventamos bastantes cosas, porque del mundo bizantino Claro. teníamos una documentación también muy acotada, ¿no es cierto? Y Sí, entonces, pues ahí con que Tirano Blanc también es un personaje de ficción, claro, no es un personaje histórico real, es un personaje inspirado en un personaje real, pero es un personaje de ficción. Al ser ficción, como antes creo que lo comentaba Ana, pues también pasa esto, que puedes reinventar más. Es como si también, ahora me estoy alargando mucho. no, adelante. Sí, por ejemplo, sí, que antes lo decía Laia, por ejemplo, si tú coges un guión que está inspirado en un cómic, ¿qué pasa? Pues Claro. tú imagínate, por ejemplo, el Capitán Trueno, que lo hizo Félix Murcia, y te puedes imaginar muchas más cosas, y tú la hiciste tú también, Marta. Sí, entonces en el Capitán Trueno, pues te puedes inventar muchas más cosas. Claro, claro. Que en Juana, que te podías inventar, pero en Juana, pudiendo inventar menos, porque había más documentación, pues hubo que inventar también, además de recrear. Claro, claro. ¿Y de dónde te documentas, Josep? Bueno, pues Es una hombre, pregunta, yo pues, sé, pero sí. para la gente que nos escucha puede ser muy interesante. Mira, tengo aquí una frase, que lo voy a leer, de Alexander Towner. Qué bien. Yo soy un fan de Alexander Towner. Y dice una frase que es bastante curiosa. Dice, es muy largo, pero leeré solo un trozo referente a la documentación. Dice, más que una documentación laboriosa, hay que buscar en tus recuerdos, en tus propias emociones, esto es, en una sucesión de detalles, a veces muy pequeños y dispersos, una atmósfera, un recuerdo, los fotogramas de una película, una frase de una novela. Muy elocuente, sí. Bueno, pues hay que documentarse en una documentación, pero también hay que buscar la sensibilidad de interpretar esa documentación. Y también buscar en esos recuerdos, o sea, o una frase de un libro, ¿no? Pero la documentación normal es la pintura o los grabados cuando hacen una película de época. ¿Qué pasa? Que esto es muy interesante porque cuando haces película de época coges una pintura, pero ese pintor también ha interpretado la realidad. La realidad que pintó Velázquez no era exactamente así. La interpretó Velázquez a su manera. Incluso te oculta cosas. El propio Las Meninas te ocupa el motivo principal del cuadro, que es la propia pintura. O sea, él también interpreta. O sea, tú coges un material interpretado y lo interpretas tú. Claro. Bueno. Y eso es lo interesante. Ana se ha ido. Ana ya se fue. Ah, qué pena, me dijo que hasta las 1:30 estabas. ¿Estás, Ana? No. No, justo le quería preguntar a ella cómo se documentaba antes que nos dejara, pero bueno, no pasa nada. Laia, ¿tú de dónde son tus fuentes? Pues otra vez depende del proyecto, ¿no? Pero yo sí hago un viaje en la medida que pueda a todo lo que pueda encontrar de esa época. Claro, yo he hecho proyectos de guerra civil, de república, de Che, de guerra sandinista, todo esto es siglo XX, ¿no? Entonces, ahí hay cantidad de información. Entonces, sí, por ejemplo, también he hecho películas aun siendo de época, las he vivido yo. Entonces, esas son un lujazo, ¿no? Porque sí puedes recurrir a tus recuerdos o a los recuerdos de tus personas queridas y puedes ir a una profundidad de detalle o de sutileza, pues mucho más sabrosa, ¿no? Porque ya te pertenece, aunque no seas tú directamente, es un entorno, cosas que has escuchado, cosas... Entonces, cuando hice una película de los 80, entonces, claro, los 80 a mí me pertenecen total, ¿no? Aunque sea época. Ahora bien, cuando me he ido al siglo XVIII con
con el perfume, o también me documenté para una serie de la Edad de Bronce, o también participé en Éxodos, que es 2000 y pico antes de Cristo. Ahí, ¿cómo te documentas? Pues, como dice Josep, pues pintura, grabado, aún sabiendo todo el filtraje previo que hay allí, toda la censura que hay allí, pues por eso, por nivel cultural del que ha creado esa documentación, ¿no? O nivel social, ¿no? Que ya solo nos cuenta. Y luego también por novelas o por escritos históricos, ¿no? Que te Texto. ubican en una realidad. Entonces, yo para el perfume leí bastante de la novela, cómo son los bares de la época. Pues me acuerdo de una novela concreto que el protagonista le gustaba ir de bares, ¿no? Entonces, leyendo te ubicaba en un entorno, ¿no? Pero siempre, claro, hay que leer cosas coetáneas al momento. Y esas fuentes son, y luego en la Edad de Bronce, pues en arqueología, que es lo que decía Marta, ¿no? Que cada vez hay más cosas, ¿no? Y te piensas que no vas a encontrar nada y rociando, rasgando, pues te vas enterando que sí, que cada vez se saben más cosas, ¿no? ¿Y te inspiras en películas que hayan tratado la época? No de primeras, trata- no de primeras, porque, bueno, te contamina, ¿no? Entonces intento no. Que luego cuando yo ya lo tengo claro, las quiero ver, vale. Pero no, porque creo que es una fuente demasiado sesgada ya, demasiado filtrada por demasiados filtros. Entonces, pues no tanto. No tanto, aunque si ya la has visto previamente, eso forma parte de tu background, ¿no? Entonces, Claro, claro. simplemente puedes incorporarlo y ahí es cuando empiezas a hacer aberraciones o no, porque nosotros estamos contando, tampoco estamos haciendo documentales en general, o sea, la fidelidad a la época pues nos la autoimponemos nosotros, o dirección, o el guionista, o la producción, ¿no? Pero tenemos esa libertad de imponernos más o menos, bueno, realismo, ¿no? En lo realismo, esa palabra no sé qué quiere decir, pero más o menos estar más cerca de lo visual de ese momento, ¿no? Ujú. Pero entonces, bueno, eso, que no de buenas a primeras en las películas, a no ser que alguien me diga, esta película está súper bien documentada, se hizo un trabajo súper acurado, súper bien hecho, pues entonces sí, ¿no? Pero te comes cosas, ves cosas que dices, esto ya no sé si es una aberración, no lo es. Entonces, yo prefiero ser lo máximo fiel en cuanto a documentación de lo que era, y luego ya pasaré de eso. No quiere decir que yo luego lo vaya a reproducir, pero sí me hace sentir segura saber un poquito cuál era esa realidad. Y luego, pues si estamos en un cuento o estamos en una fábula, pues pues a lo mejor la ignoro, esta realidad, porque me interesa más ir por una gama cromática que no estaría jamás en el momento, o la puedo obviar, no quiere decir que me agarre a eso, pero sí me hace sentir saber al máximo, ¿no? Como investigar al máximo. Bien. Juan, ¿y tú? ¿Te documentas cómo? ¿De dónde sacas la información? Juan, el micrófono. Ah. El micrófono, Juan. No te está escuchando. Vale. No. Juan. Juan, el micro. Ahí, ahora Ahora. sí. Ahora, Ahora, sí. en películas del siglo XX, no sé, en Belle Époque, en La niña de tus ojos, todo eso. Por ejemplo. A mí me gusta mucho ir a las hemerotecas y consultar el periódico los periódicos de la época, las revistas, tal. Eso te da siempre una Claro. verdad, ¿no? Absoluta, claro. Y en realidad en los periódicos está todo. Están los cantantes famosos del momento, los toreros, los libros, Los muebles. la Las medicinas. publicidad de detergentes. O sea, a mí eso es lo que más me gustaba. Y luego, para La niña de tus ojos, que al arranque de la película había 5 o 6 minutos de un montaje de imágenes del nodo, Sí. pues también estuve ahí en Televisión Española viendo documentales ahí para seleccionarle 4 cosas a Fernando y tal. Pero luego en realidad, pues lo que habéis dicho, nosotros no somos historiadores, pues estamos contando una historia
y al final es el comedor de la casa de los señores o el, no sé. Por ejemplo, en Belle Époque, que eran unas chicas muy modernas y hay una secuencia cuando llegan todas las chicas a la casa que se ponen a limpiar. Pues yo les puse una aspiradora. Una Bueno. aspiradora que encontré en un sótano en casa de mis abuelos. Que debía ser del año 40 o 42. Y la película era del 32, pero salvo el padre de Mampaso, que me afeó un poco la jugada, nadie más se enteró. Es una cosa, no sé, en esta que hicimos en Praga, en La niña de tus ojos, pues no sé, Alemania en ese momento era la cosa más moderna del mundo y tal, no sé qué. En la oficina de producción de la UFA, o sea, de los estudios, pues puse un par de lámparas de la Bauhaus que habían salido, me dijo Bueno, Fernando Trueba, que un día y medio antes. Por eso, era más Pero bueno, importante para... en nuestro trabajo hay que trabajar con intención y entonces todo lo que pones ahí delante, pues tienes una... O sea, quieres decir, era una idea de modernidad y tal. Claro, claro. Y si a mí me convence, pues entiendo que el público en general, pues no va a protestar. No va a protestar. Bueno, Belle Époque se ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, o sea que estaba coló lo de la aspiradora. Coló perfectamente, ¿no? Bien, muy bien. muy Hay, bien. hay una anécdota como que de Dante Ferretti, que localizando con Pasolini el de Camerón, Pasolini le enseñó un decorado, bueno, una construcción arquitectónica, y Dante Ferretti dice, hombre, esto no puede ser, si es un siglo después esta construcción, son 100 años más tarde. Y Pasolini le contestó, que es muy bonito, dice, no te preocupes, vamos a adelantarnos al futuro. Está muy bonita. Y rodaron allí, ¿eh? Y rodaron ahí. Sí, hicieron lo mismo que tú. Qué grande Pasolini, qué guay. ¿Y tú, Marta? ¿De dónde Pues buscas? yo, a ver si se me oye, ¿no? Sí. Yo soy una loca de los libros y hasta hace nada que tenemos tan accesible todas las cosas por internet, pues me he comprado libros, o sea, me tocaba una película, tengo libros de la guerra civil, de cerillas, de llaves, de candados, o sea, soy muy viciosa. Entonces, yo me he documentado mucho con los libros, antes también muchísimo en las hemerotecas, me lo he pasado bomba en la hemeroteca. Y además he descubierto cosas que no pensaba que iba a encontrar, como dice Juan, en los periódicos está todo, desde eso, medicinas, noticias, anécdotas, cómo estaban redactadas, los tipos de letra que se utilizaban, cómo se maquetaban, hay información por todos los lados y principalmente en eso. Y ahora pues eso, pues muchas veces viendo documentales, consultando en internet. Y luego hay otra cosa que suele pasar a veces, que te dicen, sobre todo en las series, mírate esto que quiero hacer algo parecido, ¿no? Mírate esta serie, mírate esta película. Entonces, como que te dan alguna pista, no quiere decir que te vayas a documentar, pero sí ya ves un poco las intenciones o por dónde va el camino del director. Uh-huh. Así que, bueno, Claro. Un poco por todos los lados. Depende También del... le puedes decir, no me gustó eso, porque en Sí, tu guión decís esto y otro. No te va a convenir nada que nos copiemos de esa película, ¿no? A veces a mí me pasa. No, porque si vas a tener una relación amorosa con los directores durante tanto tiempo, tantos meses de tu año de vida, más vale ser sinceros, ¿no? Cuando es un primer paso, ¿sabes? Es un por dónde van los tiros, Sí, pues claro. es una primera pista. Luego, Sí. siempre hay series que a mí me ha pasado de darme fotogramas y que los copiemos directamente. O sea, a lo mejor, bueno, pues que estamos copiando la imagen descaradamente de una serie extranjera y me ha pasado de, oye, de venir el productor con el fotograma de que yo quiero hacer este plano clavadito a una cosa que ya hemos visto, ¿no?
Qué Y fuerte. bueno, pues lo tienes que hacer, claro, no le vas a discutir. Claro. ¿Y qué película estás más contenta de haber hecho? Mirá que pregunta también un poco infantil, pero de las de época, ¿cuál te gusta mucho que hayas hecho? Pues mira, por sorpresa, sobre todo, aunque no fue la que tuvo más trabajo para mí, El perro del hortelano. Ah. El perro del hortelano, bueno, el director de arte era Félix, yo estaba de ayudante. Félix Murcia, vamos a decir. Murcia, sí. Y era una película que tuvimos mogollón de problemas, se paró, no teníamos dinero, bueno, nos pasó de todo, yo me replanteé seguir trabajando en esto, era en verso, era muy difícil, era en Portugal, muy poquísima preparación, o sea, todo era como en contra, y luego la verdad es que quedó muy bien, me sorprendió muchísimo cómo quedó de bien. Eso me ha pasado con varias, que me sorprendo que tanto para bien como para mal, ¿no? De películas que te crees que van a ser una maravilla y luego cuando las ves dices, bueno. Pero El perro del hortelano, ¿Eh? perdona Marta, El perro del Sí. hortelano, ¿me oyes? Sí, te oigo. Perdona que una cosa que me gustó mucho El perro del hortelano, porque El perro del hortelano creo que la obra de teatro pasa en Nápoles. Y vosotros rodasteis en Portugal con unos azulejos portugueses que son un cantón total, pero que funcionan. Pero son de una- guapísimos. Sí. Funcionan de una forma maravillosa. O sea, la Y el película, vestuario, ¿qué me dices del vestuario? Bueno, el vestuario era que decía antes espectacular. Juan, era la berza, o sea, es el 80% de la película. Y para nada, ni colores, ni telas, ni cosas realmente históricas, ¿no? Pero allí históricamente, digamos, Nápoles no tenía estos azulejos, esto seguro. Sí, Yo creo que era lo en Nápoles. pero la película además, en vez de tapar los azulejos, que esto lo hubiera hecho un gilipollas como yo, vosotros dejasteis los azulejos y casi no poníais ni un mueble. Sí. Hay muy pocos muebles. Bueno, los azulejos en concreto se nos pidió, menos mal que era un sitio de patrimonio de ahí, de Sintra, se nos pidió matarlos los brillos. Y claro, ahí teníamos a 8 guerreras, que eran las vigilantas del palacio, que no te dejaban ni poner un dedo encima, ¿no? Pero sí que tuvimos problemas, tuvo problemas en la fotografía con el tema de los reflejos. De los reflejos. Sí, claro. Pero perdona, Josep, que te he interrumpido. No, ya nada. O sea, que me parece un ejemplo muy bonito el del perro del hortelano. Por esto, porque cuando la vi, digo, hombre, si esto no tiene nada que ver con Nápoles. Pero te da igual que no tenga nada que ver con Nápoles. Te da igual que el azulejo sea portugués y no italiano. Sí. Claro. Las licencias, lo que nosotros llamamos licencias, ¿no? Claro. Sí. Y tú, Josep, de todas las pelis que has hecho, la colaboración con Vicente Aranda, que hiciste muchas de época, o ¿cuál? Es muy difícil esto, ¿no? Es difícil, Marta ¿no? lo tiene más clara. Bueno, porque me lo ha preguntado, porque no lo tenía nada pensado. Es muy difícil saber. Sigo. Es un poco infantil, sí. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Pero te quiero decir, por ejemplo, la última que has hecho, esta, que yo tengo unas ganas de verla que me muero, porque la historia me parece triste y hermosa a la vez, ¿no? O sea... Sí, esta última pasa en el 2010 y en 1936. Y, por ejemplo, yo lo planteo aquí, quizá es más difícil hacer el 2010 que 1936. Yo creo que sí. Sin actual es muy difícil hacer. Y 2010 quizá más difícil que el actual. Sí, porque es verdad. está lejos y está cerca. Muy cerquita. Claro, muy cerquita. O sea, y esta película de 2010 y 1936. No, la película se va a estrenar ahora, se pasa al Festival de Valladolid y se estrenará a mes de noviembre en los cines. Pero es una historia muy bonita de un maestro catalán que lo fusilaron. Ya se sabe, porque... Sí, es una historia... Hay una obra de teatro también. Sí, hay una obra de teatro también, sí. Y hay varios libros que son escritos. Sí. Bien. Quería comentar una cosa, Clara. Sí. Respecto a las épocas cercanas. Como dice Josep, muchas veces es más complicado, entre otras cosas porque todos lo hemos vivido
y habrá un montón de gente, pues esto era así, pues no era así. Cuando te vas al siglo XIII, al XV, al XVIII, a no ser que trates con expertos, no te van a estar dando la tabarra de, pues es que esto era de esta manera y todo lo que hemos vivido todos, unos tenemos recuerdos, incluso las mismas experiencias, cada uno tiene un recuerdo distinto. Seguro que os ha pasado, ¿no? De haber pasado una experiencia con otra persona y cada uno nos hemos quedado con una cosa, con un tamaño, con un color, con algo distinto, con lo cual es muy complicado, ¿no? Las cosas tan cercanas, pretender que sean exactamente, ¿no? También depende de lo que a ti te importe más, ¿no? Lo que quieras reflejar. Pero siempre Claro. va a haber alguien que te diga, pues esto no era así, esto era así. Sí, sí. También la historia o sea, como el cine es un lenguaje que también nos han educado en ese lenguaje, hemos crecido con eso y nos han educado en ese lenguaje, ¿no? Porque no es lo mismo que los primeros que veían las películas del tren que venía hacia el espectador y salían corriendo, dicen que salían corriendo del cine porque se asustaban, ¿no? Y nosotros hemos sido educados en un lenguaje y hemos visto tantas recreaciones y tantas invenciones de época a lo largo del cine, ¿no? La Cleopatra de Liz Taylor, o sea, estas recreaciones, estas historias del cine americano, del cine italiano, de muchos cines, donde se nos fue educando a mirar la historia desde diferentes prismas, que no es lo mismo que, como dices, que en la actualidad que uno ha vivido o está viviendo el momento y las visiones pueden ser mucho más diversas y diciendo, yo pertenezco a esta época, yo sé que no fue así o sé que fue así, ¿no? O sea, eso es verdad, eso es verdad. Habría que hacer una pregunta que yo, cuando Sí. planteasteis, ¿cuándo es una película de época? Claro. ¿Cuándo empieza? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20? ¿Hace 100? ¿O ayer? ¿Ayer? ¿Hacer una película de antes de ayer ya es de época? Te iba a comentar una cosa, un aterrizaje forzoso mío en una película que no voy a decir el año porque es un poco después de cuando yo nací, cuando me dijeron, es que vamos a hacer una película de época, es de tal año. Digo, joder, pero si es el año que yo nací. Y ahí fue como, Marta, eres mucho más mayor de lo que te crees. Digo, claro, estamos haciendo una película de época. Sí. Bueno, Entonces, yo creo que sí, que si no es de este año, del año pasado, es de época ya. Sí, en el mundo de los muebles hay más o menos, así que hay, y dices, una antigüedad es a partir de 100 años. Esto más o menos es una forma de funcionar que tienen los anticuarios. Sí. O sea, una antigüedad se considera si tiene 100 años o más. Si no, no es antigüedad, ¿no? Cine de época es difícil, ¿eh? No es fácil. Porque hacer una película de antes de ayer, ¿es de época? Pues no lo sé, yo creo que no. Claro. Pero es difícil, Claro, no es fácil. No es fácil. Y cine, claro, sí, es verdad, es verdad. Y Juan, ¿y tú dónde se filmó Belle Époque? ¿La casa dónde era? En Portugal ¿También? La película la rodamos en Portugal, en Lisboa, cerca de Lisboa. Cerca de Lisboa. ¿Y tenían la casa a disposición? Sí. ¿Era una casa vacía? Era una finca agrícola muy grande, muy grande. Bueno, en realidad hicimos el pueblo en ese mismo sitio. Uh-huh. En Belle Époque, tuvimos la película, en realidad la localizó Fernando. Uh-huh. Yo me encontré con los decorados elegidos. Ajá. Pero una cosa que era muy cómoda es que había muchos días de rodaje en ese espacio. Uh-huh. Con lo cual me permitía estar en el rodaje y estar preparando al mismo tiempo. Uh-huh. Claro. Y luego en Belle Époque había otra cosa muy buena, que es que había 4 actrices. Y desde que ensayábamos hasta que rodábamos, pues como maquillaban a 2 primero,
Claro, luego ensayábamos y luego había que esperar 2 horas a que maquillaran a las otras 2. claro. Con lo cual que yo tenía casi 2 horas con el maquinista y Para- con el ¿cómo se llama? El que encuadra, Dire de foto, el cámara, no el diré de foto, el El cámara, operador. operador, cámara, el sí. operador de cámara. Y entonces, no sé, estaba 2 horas haciendo un traveling y entonces me daba tiempo estaba todo, recuerdo que estaba todo calzado, todo para arriba, o sea, teníamos mucho tiempo para preparar el plano. Mm, Bien, Yo esa la hice de regidora, esa película. mira. Bueno, ¿Te acuerdas? Ahí sí que me documenté un montón. son todas maneras. Sí, sí, sí. Laia, ¿y tú, la película de Cortés? Entonces, Love Gets a Room. Sí, ¿esa dónde la hicieron? Pues esa... Maravillosa época, muy bien hecho todo. Pues casi todo es un super plató, ¿vale? Aquí en Barcelona. Y hay una pequeña parte que teníamos que rodar en Varsovia, pero no se pudo. Y al final acabamos yendo, no se pudo, porque en el último momento había elecciones y no nos retiraron el permiso, pero nada, a unas semanas de rodar, nos retiraron el permiso de lo que iban a ser las calles. Ujú. Entramos en crisis total, todos pensábamos que el proyecto se paraba, que ya no podríamos rodar esos exteriores. Hay un plano secuencia inicial en la película, además Rodrigo quería que fuera... Laia, aléjate un poco que te estás cortando toda la cara. Ahí está. Vale. Bien. La película empieza con un plano secuencia de el exterior del gueto judío de Varsovia. Sí. Entonces, es un plano secuencia empieza en el cielo, baja por las calles, coge a nuestro personaje, lo sigue, hasta que el personaje entra en lo que será el decorado de plató, ¿no? Pero ese exterior sí necesitábamos un apoyo real, arquitectónico, que encontramos unas calles maravillosas, pero muy poquitas semanas antes de rodarlas, había elecciones y el alcalde de ese distrito se echó para atrás. Ah, Entonces, allí crisis absoluta, ¿no? Porque además eran calles que ya estaba todo construido, lo que teníamos que tapar, los tapones, eran maravillosas porque estaban en época total y lo que no lo estaba lo podíamos borrar digitalmente, que ahora no hemos hablado de esta herramienta porque es maravillosa, ¿no? El apoyo de la herramienta digital. Entonces era perfecto para todos, pero nada, poquísimas semanas antes de rodarlo nos dicen que no se puede. Entonces pensábamos que pararíamos a esperar después de las elecciones, pero no. La producción apostó por ir a un plató que hay a las afueras de Berlín, en que está construido un trozo de calle, una calle y media o 2 calles, de una ciudad europea así, que puede ser muchas, ¿no? Y al final rodamos allí. ujú. A mi modo de ver fue una pena enorme, enorme, porque aunque el decorado está muy bien hecho, pues respira diferente siempre un plató que lo que es la imperfección de la realidad, ¿no? La imperfección de la realidad cuesta mucho conseguirla en decorado, y más en decorado exterior, ¿no? Las aceras que han vencido, las paredes que se han torcido, el paso del tiempo, pues, y eso no lo teníamos, era un decorado pero bueno, conseguimos no parar la peli y se rodó. Entonces, del exterior, este plano secuencia es en las afueras de Berlín, en un plató, y todo lo que son interiores, todo es construcción. Bueno, hay un pequeño apoyo de un teatro que hay en el Masnou, cerca del norte de Barcelona. Ujú. Pero como Rodrigo quería hacer este plano secuencia sin trampas, ¿no? Porque ahora se pueden hacer planos secuencias con trampas, pero no, la quería hacer real, tuvimos que hacer una superconstrucción, ¿no? Porque realmente era todo un recorrido larguísimo, que luego en la película pues no lo aprecias, ¿no? Pero a nivel constructivo, la cámara venía de la calle, estábamos en las afueras de Berlín, allí sí que había un corte inevitable, pero una vez ya entrábamos en plató, pues era todo un seguido, que vamos por los pasillos, por los camerinos, entramos en el camerino, recogemos al personaje principal, le seguimos por los pasillos, entra en el backstage, que es la parte trasera del escenario, le seguimos, atraviesa el cortinaje, aparece en el escenario y luego la platea. Y todo eso era un recorrido físico real, que hizo muy compleja la construcción, pues para poder complacer y hacerlo, y realmente está muy guay, esta
esta decisión de cámara, ¿no? De contarlo todo en un solo plano. Y nada, y fue una construcción hecha en plató. Escuchando opiniones, un poco coincidiendo contigo en esto, opiniones de otros diseñadores de producción y directores de arte americanos. Dicen que una de las cosas más difíciles para hacer de época es cuando tienen que recrear ciudades, calles, etcétera, ¿no? Y es verdad, porque a menos que tengas mucho presupuesto y puedas hacer un backlot, que puedas construir todo, se tiene que trabajar mucho sobre eso y es complicadísimo, ¿no? Claro, nosotros lo que teníamos, si hubiéramos podido intervenir ese decorado, pues pero no. Pero no pudimos mucho. No se podía. Porque es un decorado carísimo, entonces lo teníamos 2 días antes de rodar, entonces hay muchas texturas, Eso representaba un gueto judío, o sea, de un momento de subsistencia absoluta, ¿no? De drama. Entonces la arquitectura a mí me hubiera gustado que hubiera acompañado más toda esa decadencia, toda esa pobreza, toda esa destrucción del ser humano con el ser humano. Entonces no se pudo, yo no pude tener ese poder de contar, de dar ese papel a la arquitectura, ¿no? La acepté como estaba, bienvenida, porque gracias a ello pudimos rodar, pero me hubiera gustado más darle un papel más activo, no solo un fondo. Pero está bien, ¿eh? O sea, no me quejo nada, ¿eh? O sea, el decorado está bien construido. En realidad lo construyó un production designer que yo conozco, con el que yo trabajé en el perfume. Entonces, bueno, que le conocía y conocía en el proceso cuando él había construido esto, estábamos en contacto. Entonces, guay. Bien. No sé si quieren agregar algo o pasamos a las preguntas. Bueno, un poco lo que decía ahora Sí. Laia Sí. es verdad, porque yo creo que a mí me ha pasado, ¿eh? Este mundo del que a veces canta del cartón piedra, ¿no? Esos decorados que cuesta mucho, a veces hacer decorados enteros de época. A mí, por ejemplo, en Juana la Loca noto cuando entro al plató, lo noto. Claro. Y no me siento cómodo. Yo igual. Y depende cómo te lo iluminen. Claro. También, ¿no? Claro. Por supuesto. Sí. He visto cada cosa que dices, Evidentemente. Mamma mía, ¿cómo se puede cargar un decorado, una iluminación? Evidentemente, sí. Que también es más difícil iluminar una madera como que representa cemento que un cemento que refleja la luz de otra manera. Entonces, también tienen más jodido los que ponen la luz, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando veo ese plano secuencia me pasa como el Josep, que pienso, ¡ay! Que no me lo acabo de creer, ¿sabes? Como que me... Bueno, son muchos años, claro, es mucho tiempo de preparación, de construcción, de finishing, de gente ambientando. O sea, los presupuestos tienen que ser generosos en estos casos, porque si no, nunca ni alcanzás ni en tiempo ni en materialidad, ¿no? Para terminar de... Sí. Bueno, y en mi caso fue que ya teníamos un decorado que además estaba perfecto. Pero eso también hay que decirlo, que muchas veces tú propones, pero luego el azar dispone, ¿no? Un poco, tú propones y luego pasan cosas, ¿no? Y entonces esa capacidad de reacción, pues a veces mejora, porque muchas veces dices, pues no me lo había planteado de esta manera y mira, haberlo rodado pues no estoy renunciando a nada, estoy incluso... Pero en este caso no aportó, en este caso sí hicimos un... Claro. Pero bueno, por otro lado, hubo una comodidad de rodaje a nivel actoral, a nivel de cámara, a nivel de producción, aportó rodar en un plató. Entonces, claro, qué bien. ¿Tenemos preguntas? Sí. A ver. Eh, Están alumnos de la Universidad de Nebrija, alumnos de Puerto Collado, que son alumnos en un máster de dirección al cual Puerto les enseña un poco lo que es la dirección de arte. Creo que alguno hace preguntas, ¿no es cierto? Sí. A ver. La primera que tenemos es de Ariana Martín, que pregunta, por un lado, a una cosa que ya habéis comentado un poco al principio, que era cuáles son las principales fuentes que usan para documentarse. Esa ya está. Sí, y ¿suelen recurrir a historiadores? Sí. Sí.
Muchas veces recurres a historiadores, pero ¿sabes lo que pasa también? Que los historiadores, cada historiador Tiene su es versión. distinto a otro y tiene una versión y se pelean entre ellos Claro. y te dicen que esto no puede ser, que aquello tampoco. O sea, no es nada fácil tampoco trabajar con historiadores. Claro, claro. Pero también hay veces que te tienes que documentar de cosas que no son de época y por ejemplo, yo qué sé, pues hablar con un médico o con un enfermero. Tengo que hacer el proceso de curación de un disparo. Y el dire, eso me pasó en una película, ¿no? Quiere ver desde cómo le sacan la bala o cómo le van haciendo las curas, a todo eso. Pues todo eso fuimos a hablar con un enfermero de un hospital y bueno, pues ese tipo de cosas no hay tantas opiniones distintas, ¿no? Pues esto tarda tanto en cicatrizarse, se te pone morado alrededor, bueno, pues aquí hay veces que también nos documentamos con personas, pero no necesariamente. ¿Cuántas veces vamos a la policía a preguntarles Sí, sí. cosas, a documentarnos de sus sistemas, de sus métodos, de cómo hacen esto, de qué tienen, ¿no? O sea que hay muchas cosas actuales que seguimos Claro. hablando con las personas. Sí, o, por ejemplo, yo hice la decoración de Altamira, que Benjamín Fernández hizo el arte y trabajamos con arqueólogos y que para mí fue una pasada, porque aparte me leí un montón de libros que tenían que ver con las pinturas rupestres y con los hombres de los primeros neandertales y tal, y tuvimos un arqueólogo asesor en todo, cómo eran las aerografías, las pinturas aerografiadas de las manos, recreamos, era una cosa súper sencilla, un principio físico, ¿no? De soplar en un tubito inmerso en un cacharrito de pintura y salía el aspersor, ¿no? Y así un montón de cosas. Y fue Yo creo que muy bueno eso. de las cosas que más molan en nuestro trabajo es lo de conocer mundos distintos, ¿no? De cosas que yo he tenido que aprender desde arañas, de saber de arañas, cómo es una tela de araña, cuando la ponen en Secretos del Corazón, que había una secuencia con una araña. Y de eso pues a cosas mucho más, por lo que dice Clara, ¿no? Desde las cuevas de Altamira a cosas de insectos, de todo, hasta un carnicero, también hemos tenido que hacer decoración Claro. de carnicería. Entonces, yo creo que ahí está la parte de la gracia de nuestro trabajo, ¿no? Que Pero sobre todo que son cosas muy distintas, ¿no? una cosa, pero en cualquier película, vamos, no sé, a mí es que me gusta mucho investigar la realidad, conocer la realidad, luego haces lo que te da la gana, pero en Taxi con Saura, pues en vez de imaginarme, bueno, al final me la tuve que acabar imaginando, claro, la casa taxista, pero puse un anuncio en un periódico para visitar casas de taxistas en Madrid, ¿no? Ajá. Y la verdad es que... ¿Y te contestaron? Sí, me contestaron y muy amablemente, además, y fui a ver varias casas ahí por la salida a la carretera de Andalucía. Uh-huh. Pues eran casas yo no sé, yo vi una que debía tener 60 o 70 metros cuadrados, pero tenía de todo. O sea, tenía 3 dormitorios, salón, cocina, hall, todo súper apretado. Bueno, ahí, claro, era imposible rodar ahí, ¿no? No se podía, claro. Pero quiero decir que en cualquier película, si hablas de un arquitecto, pues vas a ver casas de arquitectos. Y si hablas de no sé, es como un método muy sencillo y muy básico, ¿no? Sí, la curiosidad, claro. Y Sí, por sí. algún lado tienes que empezar. Entonces, No no sé, hay. a mí lo de conocer una realidad y luego hacerla tuya me parece que es un camino muy bueno. Bueno, en los abrazos rotos estuvimos viendo casas de invidentes. Bueno, se había que hacer una casa de un invidente y se contactó con la ONCE y yo fui a ver 2 casas, de una invidente de nacimiento y un invidente de accidente, de accidente. Y Y la verdad que en este caso súper interesante
pues cómo tienen las cosas ordenadas, marcadas. O no. Bueno, O no. Tuvimos uno de la 11 que yo me hice amiga, Carlos, muy simpático, que le decían, eso es una tontería, cuando hablaba los que tenían todo ordenado, porque él era invidente desde el nacimiento, entonces él tenía y digo, ¿cuál sabes si es de Coca-Cola o de cerveza la que tienes en la nevera? Pues la pruebo. Ya. Pues este otro que fui a ver tenía todo con Dimo, ¿sabes? Con todo rótulos, marcado. sí. La ropa se la dejaban en un orden para saber qué color se iba a vestir ese día. Y era muy curioso porque este había sido muy aficionado al cine, tenía una colección de vídeos impresionante y él volvía a ver las películas y las reconocía por la voz todas dobladas. Además, claro, fíjate, por los 4 dobladores que han doblado aquí en España siempre. Y él reconocía y recordaba las películas pues simplemente oyéndolas, ¿no? Claro. Bueno, nosotras con Laia en la película de Soderbergh, el Che, teníamos guerrilleros que habían estado con el Che, esos eran nuestros asesores. Por un lado teníamos Marines, nos asesoraban de todo el armamento y los tanques y demás, y por otro lado teníamos 2 que estuvieron en Bolivia con él y uno que estuvo en Cuba. O sea que eran en vivo y en directo. Directa, sí. Y luego en el Che, volviendo al Che, también fue muy interesante que eso a mí me ayuda mucho también cuando localizas, ¿no? Con la excusa de localizar, te vas. O sea, en el Che tuvimos que construir un montón de casas de guajiros, de campesinos cubanos, ¿no? Aparte de construir los campamentos donde estuvo Che, pues muchas casas de campesinos. Cada vez que aparecía un personaje, aparecía con su casa y era una construcción nueva, ¿no? Entonces yo me pateé todo Cuba no, pero por donde había estado el Che, y nos íbamos encontrando casas en la montaña, de camino a su campamento, pues a los campesinos que le habían conocido, ¿sabes? Como que era la historia viva, por eso la gran diferencia entre estar contando una época viva, ¿no? Donde todavía hay gente que te la cuenta con pasión o con odio desde su mirada, ¿no? Pero que te encuentras la fuente todavía existiendo, ¿no? Ahí fue precioso irse a Cuba y encontrando a los campesinos que como vivían cerca de los campamentos, pues te contaban las pequeñas cosas, ¿no? De cómo bajaban, de cómo se conocían, y ese proceso de localización muchas veces te alimenta mucho, ¿no? Porque ves opciones de cómo vivían las casas, cómo vivía la gente, y es muy interesante. Y volviendo al historiador, que era la pregunta, un poco como en el Che, en Tierra y Libertad, que yo era una trentista, pero fue mi bautismo en el cine, me acuerdo que teníamos asesores de los 2 lados, que contaban la misma batalla vista desde un lado o vista desde otro, ¿no? Entonces, claro, la realidad es tan inmensa, tiene tantas versiones como gente que la cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el director o el guionista se quedaba con la que quería, pero como... Sí, en el Che, justamente cuando hicimos La Higuera, que las recreamos en los montes de Toledo de aquí, de cerca de Madrid. La Higuera es el pueblo donde lo detuvieron y lo mataron al Che. Pues antes lo atraparon en una quebrada que estaba al lado. Y entonces el guerrillero que había estado con él asesoraba la coreografía de cómo habían estado ubicados en el momento que los atrapan. Y entonces él le decía a Benicio del Toro, no, tú no estabas ahí, tú estabas ahí, como si le estuviera hablando al Che Guevara en el ensayo. Y era fantástico, era como, wow. Sí, historia viva. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, hay bastantes, hay para dar y tomar. Marta pregunta, respecto a lo que ha comentado Marta anteriormente, que llegó un punto en el que se planteó dejar este trabajo, ¿cómo hacéis para seguir después de tanto tiempo o después de proyectos que se complican y te quitan la ilusión? ¿Qué es lo que hace que recuperéis esa motivación? Ilusión nunca. Pues que el siguiente proyecto es distinto. Claro. Se te olvida, Es verdad. Se te olvida. Y luego, bueno, para mí fue enterarme de que iba esto, ¿sabes? Una vez que lo asumí, dije, bueno, esto no es un trabajo tan en equipo como yo pensaba, aquí hay muchos egos, aquí hay muchos intereses distintos a lo que yo era un poco inocentona.
y bueno, pues fue como un batacazo y luego sobre todo que todos los proyectos son distintos y se te olvida, por lo menos a mí se me olvida. Lo Claro. malo se suele olvidar, ¿no? Sí, y luego también la edad, no solo a nivel profesional, sino a nivel vital, también te enseña, ¿no? En Sí, entregarte, a saber... te mides más, ¿no? Sí. Ya, Es ya. muy bueno que sabes gestionar más las emociones o ya no te dejas, ya no te afectan tanto cosas que te afectaban en el pasado. Claro. Y sabes, apuestas por disfrutarlo. Pero igual que el trabajo, la vida en familia o la vida... Sí. Y la verdad es que da muchas razones para disfrutarlo, este oficio nuestro. Sí. Muchas, muchas. También es difícil a veces y momentos de mucha tensión y de mucho... Pero bueno, ¿sabes? Como aprendes con el tiempo, aprendes a relativizar y a gestionar. El otro día, en una entrevista a Víctor Erice en El País, Víctor Erice contestaba a una pregunta parecida, diciendo que su relación con el cine era más existencial que profesional. Es una buena respuesta, Claro, más desde la existencia y desde la pasión claro, que desde la profesión, ¿no? claro. Y además yo siempre repito lo que me dijo, nos enseñaba mi maestro, que era Gastón Breyer, que era un escenógrafo, arquitecto argentino, pero que era un gran teórico. Decía, en cada proyecto tienen que probar algo, pero algo como patrimonio personal. El rojo, el círculo, la oscuridad, ¿no? O sea, era como en esta, tengo todo esto que resolver, pero además a lo mejor me pongo sobre todo cuando algo deja de ser un poco interesante, plantearse un objetivo personal que uno puede capitalizar, ¿no? Para su propia experiencia, su propio patrimonio, ¿no? O sea que eso también se puede hacer. Uno de los alumnos de Puerto Collado, de la Universidad de Nebrija, que se llama Gustavo Giraldo, escribe: quisiera saber, a nivel general de los panelistas, hasta dónde se puede contaminar, con entre comillas, el concepto personal de creación con el material de referentes cinematográficos que puede tener el director de la película. Justo lo hablamos eso también, ¿no? Sí. Si Bueno, alguien quiere puntualizar alguna cosa. es un diálogo permanente también, ¿no? Con el director. Bueno, depende, quiero decir que si vas a hacer una película del oeste, que yo no he hecho ninguna, pues igual está bien ver alguna de John Ford, o sea, quiere decir que tampoco es que te marque tanto, o sea, depende. Claro, por ejemplo, nosotros en la última película, el corto que hizo Almodóvar, era Extraña Forma de Vida, que era un western. Él le interesaba, nos pasó una lista de películas westerns que él quería que viésemos, porque de alguna manera Pedro es tiene una actitud como manierista con respecto a muchos estilos, a muchos géneros cinematográficos, ¿no? Sí, es bastante manierista. Y entonces, claro, con los westerns, no sé. Bueno, hablo del western porque es un tema que no es un clásico en el cine español. Claro, es un género muy fuerte, muy determinado. Es un tema que si no sabes de lo que estás hablando, claro, por algún lado hay que empezar y ver 15 buenos western, pues te hacen y él no quería referencias reales, que hay un montón también, de la colonia, del nacimiento del ferrocarril, de los primeros pueblos que se establecieron alrededor de las vías de tren, y hay muchísima información. Y él dijo, no, él quería la versión cinematográfica, ¿no? Entonces, bueno, depende del director con el cual trabajes también. Claro. Vale, Marta pregunta, ¿podríais recomendar algún libro que os parezca interesante sobre la dirección de arte, el diseño de producción, o alguno que consideréis imprescindible? Hay un montón. Imprescindible, nada. Bueno, hay un libro que Muchos. a mí me gusta mucho, que es creo que se llama Ramírez, que es la historia de oro de Hollywood, ¿no? La edad de oro de Hollywood, Sí. la arquitectura en el cine.
Sí, Antonio Ramírez, creo que es el arquitecto. sí. Y este libro está muy bien. Sí, está muy bien. Después Es un está... libro que cuenta toda la historia del decorado de cine. Ay, Y luego Y creo también hay que la libros... edad de oro del cine, No, digas. no. La edad de oro del cine o la arquitectura del cine, la edad de oro de Hollywood, algo así el título. Y Antonio Ramírez es el autor, que es un arquitecto. bueno, y está allá. Está el libro de Félix Murcia, hay muchos. Claro, Ah, hay sí, muchos el libro de Félix, claro. Está bien también. Sí, Y el sí. libro, hay un libro de Alexandre Traun. Ese. Este es el de Sí. Félix, sí, sí. Este es el libro de Félix. Sí. Ese es el libro de Félix, No sé sí. si se ve, Sí, se ve muy bien, sobre todo Félix Murcia. vale. Y luego está este libro, que es un libro que es un autor que ha hecho muchas diferentes versiones Ah, de sí, sí. directores de fotografía, Sí, de sí. Este está muy diseñadores bien, de pues son- vestuario. Este está muy bien y hay muchas muy buenas bien, sí. entrevistas. Está este otro, que es de Peter Etegui, que es empieza con Richard Silver, no sé, hay un montón de cosas interesantes, by Design. Y lo que decía Félix, Josep de arquitectura también está muy bien. Y luego está este libro que es en francés, que es divino, porque Ah, habla sí. mucho de Alexander Trauner. Sí. Está buenísimo. Este es buenísimo. Sí. Este está muy bueno. Tiene cosas, muy buenas fotos del gabinete del doctor Galidari, bueno, de todo. Es un paseo por el cine. Aprovechando que ha salido a relucir el libro de Félix Murcia, ya hago un poco de spam y os recuerdo a todos los oyentes que el jueves 26 a las 5 tenemos una entrevista con Félix Murcia para que nos hable un poco de su trayectoria y demás. Y Marta. Marta Sí, va a con estar presentando He ido a buscar con- unos libros y no los he encontrado, pero los tendré para el jueves. Yo también tengo un monográfico de Dante Ferretti, que es muy bonito lo que cuenta. Es que es todo, es un libro que le hacen preguntas a él y Claro. como un personaje divertido, pues está. Acaba de salir uno de Dean Tabularis también. Sí, Es buenísimo. Es este. sí, Es sí. muy bueno. Este está en francés y en inglés. Sí, este está en francés y en inglés. Sí, me lo trajeron de Francia porque acá no estaba todavía. No sé si está ahora. Es muy bueno, es muy bueno. Así que hay mucha literatura. Cuando uno empieza a indagar un poquitito, hay mucha. Vamos a seguir. Alguien anónimamente pregunta, ¿cómo elegís los asistentes que van a trabajar con vosotros? ¿Y qué es lo que buscáis primero en un asistente? Bueno, Juan, Estoy en medio de una... Lo primero que buscamos, que nos ayuden un mogollón y que nos solucionen la vida. Vamos. No sé, yo en cada proyecto monto un equipo, a veces coincidimos y otras veces no, depende mucho de la gente que esté libre y no sé qué. Pero bueno, en principio siempre hay que contratar a unos que sean mucho mejores que tú. Eso es lo más importante. claro. Y cuanto mejor sean tus ayudantes, siempre mejor. Sí. Porque hay gente que se cree que le van a quitar el trabajo y no, que es una tontería como una catedral. Todos los que están contigo tienen que ser lo mejor que haya en el mercado. Vamos. Totalmente de acuerdo. Yo también. Ese es mi consejo. Sí, y cada proyecto pide un tipo de gente, ¿no? O sea, tampoco, Sí. o sea, a lo mejor tienes una persona afín o dos que más o menos intentas coincidir, pero que también muchas veces te pasa eso, que es que o no puedes porque no ha coincidido mi disponibilidad con la suya, o a mí me ha pasado mucho que he tenido que viajar mucho, que he tenido que montar equipos En cualquier parte del en mundo. cualquier parte con gente que no conozco de nada. Y entonces también, pues bueno, pues tú tienes claro los distintos cargos que hay y vas haciendo una orquesta, ¿no? A lo mejor si este pensaba que tocaba muy bien, pero no toca tan bien, pues lo tengo que compensar por otro lado. Y vas creando a ti el equipo, ¿no? Que es lo más, yo creo que es el trabajo más
más importante que tenemos que hacer, ¿no? Los jefes de departamento, porque si no está bien creado ese equipo, sufres mucho. Si hay carencias, te toca asumir mucha parte de trabajo, no tiene por qué ser. Entonces, ese momento de exigir a producción que seamos los necesarios y que sean, como dice Juan, los mejores, es lo más interesante, lo más importante para no sufrir luego, para poder pasar por la aventura de una manera amena, ¿no? Claro. Lo que no hemos hablado, y Josep, esto era una cosa que estaría bien que tú nos cuentes, yo me acuerdo cuando hicimos también Tirán, que teníamos un equipo de pequeñas realizaciones de atrecistas, guarnicioneros, herreros y demás, muy importante. El cine de época muchas veces demanda un tipo de artesano, un tipo de profesional, de un atrecista me acuerdo nuestros atrecistas queridos que estuvieron preparando las velas durante semanas y semanas para que fueran las velas correctas, chorreadas, como nada de soplete, nada de esas cosas que a veces dicen, no, vela chorreada, ¿no? No, es que el cine de época, es que es verdad, los objetos, como no existen o no los encuentras, o cuesta mucho encontrarlos, y en todo caso los tienes que comprar en un anticuario y es carísimo, pues tienes que reproducir. Al tener que reproducir, necesitas un equipo de accesoristas o de herreros, de escultores, de atrecistas, etcétera, que construyan estos objetos, ¿no? Que en el cine actual no es tan usual. No. Porque, claro, encuentras el objeto, vas a la tienda y lo encuentras. No fabricas tanto. En el cine de época tienes que fabricar mucho. Claro. Sí. Bien. Valeria Romero pregunta, ¿han trabajado proyectos de época relacionados con Latinoamérica? Yo, no como production designer ni mucho menos, sino como atletista de rodaje, participé en Carla Song, que es una película de Ken Loach que pasa durante la Revolución Sandinista. La película. Pero bueno, yo era atletista de rodaje, lo que pasa es que lo vivía muy intensamente porque Ken Loach no hablaba español, entonces era atletista de rodaje, traductora, entonces me metía mucho en el proceso de dirección. Y bueno, es Cuba, por tanto también es Sudamérica. El argentino, otra vez yo estaba de directora de arte, no estaba de production designer. Yo me las siento mías todas, ¿no? Sea cual sea el cargo en el que participo. Claro. Bueno, yo he hecho porque soy argentina y hace 22 años que estoy en España, pero los otros 15 antes que trabajé en cine, No los hice tantos. ahí. Sí, los hice ahí. Por ejemplo, yo hice una película que se llama Naked Tango, que dirigía Lena Schrader como escenógrafa, porque el production designer era Anthony Pratt, que es un inglés, y era toda la época, el Art Nouveau, el Art Deco, era como en Buenos Aires, en los años 20, y que fue muy interesante aprender. Yo ahí aprendí cómo era la dirección, qué era la dirección de arte, qué era el diseño de producción, porque armamos una oficina con un montón de dibujantes, porque teníamos una máquina heliográfica, se dibujaba a mano y se sacaban copias de los planos para darle a los constructores, porque tuvimos que traer escultores del Teatro Colón, que era que es un teatro de ópera, el teatro clásico de Buenos Aires, recurrir a muchos artesanos que antes no habíamos nunca experimentado con ellos, porque requerían muchas cosas, marquesinas de hierro, adaptando localizaciones, construcción de un camarote de un barco en plató. Él tenía la idea de hacer todo en plató, Tony, cuando llegó el director de foto, Chía dijo, yo quiero hacer todo en localizaciones. Y salimos a buscar localizaciones a lo loco, y bueno, fue mucho trabajo, pero eso fue en Buenos Aires. Y después películas que atrasaban, que de los años 70 hice varias por temas, no es época, pero es época, sí, porque
en el 2000 que te vayas 30 años, 25 años para atrás, es una diferencia, no. Así que bueno, sí. Vale, voy a pasar a la siguiente. Dani Acosta dice, ¿cuánto tiempo de preproducción mínimo necesita el Departamento de Arte para llevar a cabo un proyecto de época? ¿Cuál sería el personal mínimo necesario para llevarlo a cabo? Mm. Suena un poco a producción. Depende. Es que depende porque Es difícil que... Sí. una película de época puede suceder en una granja en medio de la nada y ser muy sencilla, o puede ser complicadísima en Barcelona en los años 20, como La sombra de la ley. Es que depende muchísimo de que vaya la película. Sí. Si la película de época tiene mucha construcción, por ejemplo, pues ya necesitas, no sé, en La niña de tus ojos, los decorados de Pragas, yo creo que estuve 2 meses, más solo ahí que la una, vamos. Claro. O sea, que quiero decir, no sé, cualquier película, si tienes los decorados y las localizaciones, pues no sé, en España en 8 semanas la tienes que sacar para adelante. En proyectos un poco más grandes tienes 12 semanas, 16. Sí. Yo voy a hablar del perfume, que yo estaba de art director, no estaba de production designer, pero es un proyecto alemán que estuvieron un año buscando el production designer, ya dibujando, ya documentándose, buscando dónde rodarla, ¿vale? Finalmente se encontró que Barcelona podía ser una opción. Yo entré en enero a localizar en Barcelona y se rodó el primer día a mediados de agosto, o sea, estuvimos 8 meses, yo como art director 8 meses preparando. El production designer llevaba un año más, o sea, esa película se preparó en 1 año y 8 meses. Sí, hay películas inmensas. Claro, entonces, y otras se han preparado un pim pam pum, o sea, que es que depende qué valor se le da al departamento de arte, ¿no? O sea, en el perfume se le daba mucho valor, o sea, todo el mundo tenía muy claro que era un personaje que había que mimar. Hay películas en que producción, dirección no le da ese valor, entonces te presionan a hacerlo en menos tiempo. Entonces, depende de lo que decía Marta, de qué contamos en la historia. Se necesita mucha movida de producción, de localizaciones, de permisos, de intervenciones, pues algo mucho más intimista que lo podemos... Love Gets a Room, esta del gueto de Varsovia, es una peli de época, pero en un espacio cerrado, ¿no? Entonces, la preparación pues fue muy acotada, fue muy apretada. Depende. Bueno, ¿la última? Sí, ahí quedan 2, pero la última básicamente es para nosotros. Digo porque nuestros invitados tendrán que cenar. Rafa Sanz pregunta, ¿se puede hacer cine de época con bajo presupuesto? Respecto a esto, ¿qué es lo que más os ha fastidiado renunciar por falta de presupuesto? Yo creo que todo el cine de época que he hecho lo he hecho de bajo presupuesto. Siempre falta, ¿verdad? Siempre falta. A mí nunca me ha sobrado, nunca. Sí, nunca, siempre falta, nunca, ¿no? Nunca. Bueno, perdón, sí. En el cine de época hay una manera muy barata de hacer cine de época, que es rodar en la naturaleza. Claro. O Poner sea, la cámara y hacia el cielo. Un bosque siempre es de época. Bueno, no siempre. El bosque no sé qué, que los hay replantados. Bueno, los replantados, esos que dice Marta, que son como cuadrículas, esos no son de época. Pero vamos, un río, una peña, yo qué sé. Sí, pero el cine español, los presupuestos siempre son justos. En el cine español nunca hay dinero. O sea, dinero tienen Almodóvar y otros dos. Algunas, no sé, los que tienen buenos presupuestos. Pero vamos, es difícil hacer una peli de época sin dinero. Sin dinero, no. Es imposible, diría yo. Porque... Nada vale. Todo es Todo hay que hacerlo, no vale. La gracia de este trabajo es que es súper caro todo.
Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, luego os dan las gracias por todo lo que habéis explicado y por las recomendaciones. Os dicen que ha sido todo muy interesante y que un placer haberos conocido. Y también Saray Deza pregunta si vamos a subir la charla en algún lugar para verlo en diferido, y la respuesta es sí. Todo nuestro programa está siendo grabado y en algún momento lo colgaremos online. No os podemos asegurar cuándo, No. pero sí que está planteado hacerlo, y cuando lo hagamos se notificará por redes sociales u otros medios para que podáis todos acceder a ello. Hay que editarla y luego subir, ponerle Sí. cartelas y tal, y editarla y subirla. Así que yo les Poco a poco. agradezco a todos que estén acá y que hayan estado y que nos hayan aportado tantas cosas y anécdotas interesantes, y esperemos que esto sea el principio de una hermosa amistad y colaboración, porque bueno, es la primera vez que esto se hace en España. Estamos muy entusiasmados y orgullosos de haberlo podido hacer y de haber conectado gente que no se conocía entre sí, y que todos trabajamos en la misma industria con la misma ilusión parecida, todos, ¿no? O sea, por este trabajo tan cambiante y tan gratificante, tan estresante y tan motivador.